los bendiga. Vamos a tomar un momentico para que se puedan acomodar, para que estén cómodos para seguir la palabra de Dios, dispuestos, con un corazón dispuesto a escuchar lo que el Señor trae para nosotros el día de hoy. Bueno, hoy vamos a comenzar con un versículo que se encuentra en Juan, capítulo 11, versículo 25. Todos sabemos que hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. Vamos a comenzar con este versículo que está en Juan, capítulo 11, versículo 25. Cuando lo tengan en la mano me dicen amén. Amén. Juan 11, 25. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, yo pienso que este versículo nos llega a nosotros en un momento y en un tiempo muy preciso de nuestra vida, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que le falta a la iglesia el día de hoy, lo que falta a nosotros verdaderamente creer en Dios, creerle a Dios. No solamente vivir la vida por vivirla y hacer lo que más nos convenga, sino necesitamos, hermanos, verdaderamente creer en Dios y creer a Dios en su obra salvífica, en su manifestación, en lo que hace por nosotros, en lo que está haciendo y en lo que hará. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús, pero hoy yo no voy a hablarles, hermanos, ni de los latigazos, ni de los clavos, ni de los insultos, ni de lo que pasó Jesús, porque verdaderamente eso fue algo desgarrador, ¿verdad? O sea, fue algo terrible que ningún ser humano puede soportarlo. Pero no voy a hablar de eso, hermanos, porque simplemente no quiero entrar en lo que la iglesia últimamente ha entrado, en llevar un mensaje, o aún las películas que nosotros vemos el sufrimiento de Jesús, que las lágrimas, los latigazos, que todo lo demás. Y la iglesia y las personas salen del culto, o salen de la película simplemente con un sentimiento de ¿qué? De lástima. Ay, pobrecito, cómo le pegaron. Ay, pobrecito, cómo sufrió. Ay, pobrecito, lo que le hicieron. Pero es que el Señor no quiere crear en nosotros un sentimiento de lástima, porque lo que menos Él espera de nosotros es lástima. Él lo que quiere crear en nosotros un sentimiento, crear en nosotros una necesidad, crear en nosotros como una conciencia de que este acto que hizo Él no lo hizo para que nosotros le diéramos a lástima, porque es lo que menos Dios quiere a nosotros, que tengamos lástima. Es lo que menos le dice que lástima. Él lo que desea es que nosotros entendamos cuál fue el verdadero significado del sacrificio de haber entregado a su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, no vamos a hablar de los latigazos, ni de los clavos, ni de que lo insultaron, porque vuelvo y repito, eso es algo trascendental que ningún ser humano podría haber soportado. Hoy vamos a mirar de otra manera. Entonces, hoy es un día muy especial para la iglesia cristiana y sobre todo para la fe cristiana, ¿verdad? Porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estamos celebrando que la tumba está, ¿qué? Vacía, ¿verdad? Hoy estamos celebrando que la tumba vacía, a diferencia de muchas religiones, muchas creencias, muchas ideologías que se han levantado. Nosotros podemos hoy pararnos firmes y hablar y gritar y con toda nuestra fuerza para decir que la tumba de Jesucristo está, ¿qué? Vacía. Entonces, esta fecha es muy importante porque en la resurrección Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel que confía en Él reciba una nueva vida en esta vida y en la vida eterna que viene y el mundo venidero. Lo repito, Cristo murió, ¿para qué? Él venció el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, para que todos los que confían en Él reciban una vida en este mundo y una vida eterna en el mundo venidero. Ese es el propósito del Señor, que Él murió, Él sacrificó, Dios entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros, para Él vencer el pecado de nosotros, para que tengamos una nueva vida en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos al Señor, o mejor, cuando el Señor nos recibe a nosotros en sus caminos, nosotros entramos a una nueva vida, un nuevo nacimiento.
y a su vez estamos teniendo una vida eterna en el mundo venidero. Ahora, debo tener en cuenta, hermanos, que la resurrección de Cristo no es un hecho o un acontecimiento independiente o aislado a la muerte y a la cruz, como muchos piensan. Muchos ven, digamos, el arresto de Jesús, luego el sufrimiento, luego la crucifixión, luego la muerte, y lo ven como partes separadas, ¿verdad? La cruz, la muerte y la resurrección no deben ser considerados como eventos separados, sino son más bien como un conjunto de eventos salvíficos, y separarlos no está, sino que son aspectos de un solo Redentor en Cristo Jesús. Todo eso, con todo eso, cada situación que vivió Jesús es un conjunto, que no podemos separarlo, no podemos verlo nosotros separados, sino es un conjunto. El plan de Dios, desde que Él entregó a su Hijo, desde que fue puesto prisionero, lastimado, crucificado, muerto y luego resucitó, eso es solo un conjunto que el Señor quiere dejar ver. Entonces, su relación es tan clara, hermanos, que los evangelios presentan los sufrimientos y muerte de Cristo, los muestran que íntimamente conectados con qué, con su resurrección. Los evangelios relatan todo completo como si fuera un hecho completo, nada fue aislado, todo completo. Y estamos teniendo en cuenta, hermanos, que tanto la crucifixión como la muerte y la resurrección de Jesús son un evento que inseparables. No podemos separarlos. Ahora, quiero que analicemos cada unidad de este conjunto por separado. Cada unidad, o sea, cada cosa, cada paso que sucedió por separado. ¿Por qué es importante nosotros ver y creer, hermanos, en el Señor Jesucristo? Porque en la cruz Jesús obtuvo la victoria que nosotros nunca hubiéramos podido tener como seres humanos. Jesús obtuvo en la cruz esa victoria que ni tú ni yo pudiéramos obtener, así nos creamos los superhéroes, Superman, inteligentes, no hubiéramos podido lograrlo. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Entonces debemos de partir, hermanos, de este comentario, que en la cruz Jesús lo que hizo fue, nos dio la victoria. Él obtuvo la victoria sobre los pecados que nosotros no podíamos usarlo. Él hizo lo que tú y yo no podemos hacer hecho. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora veremos sobre la muerte. Con la muerte de Cristo, nuestros pecados, hermanos, perdieron todo el poder que gobernaba sobre nosotros. Eso lo vimos nosotros en Romanos 6, ¿se acuerdan? Que cuando con la muerte de Jesús, nuestros pecados perdieron todo el poder que nos gobernaba a nosotros, pero también con su muerte, hermanos, Jesús destruyó todas las obras del diablo. Con su muerte, Jesús destruyó todas las obras del diablo. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte. ¿Y sabe cómo tiene ese versículo? Diciendo: esto es al diablo. Léanlo en su Biblia. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó en lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Aquí el Señor nos está hablando directamente con las palabras. El Señor así, no, para que nosotros entendamos verdaderamente qué fue el acontecimiento, o sea, qué representa para nosotros esto que estamos viendo esta semana. Hermanos, nosotros como creyentes debemos de ser verdaderamente como es Jesús, hermanos. Debemos ser verticales, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas según Jesús, pero si nos conviene. Pero no estamos haciendo realmente verticales. Lo que esta mañana hablaba la pastora. Nosotros debemos de entender, pedir a Dios por sabiduría para saber cuál es el propósito de nosotros, a qué nos ha llamado Él. Para que no hagamos las cosas que supuestamente nosotros están bien, pero que no nos corresponden. O para que seamos nosotros verticales en que si creemos o no creemos en Jesús.
Porque muchas veces, hermanos, yo sé y lo hemos conocido y lo hemos sabido, que muchos creyentes cristianos van en la mañana a la iglesia cristiana para decir la palabra de Dios, pero en la tardecita se van para su iglesia católica porque se sienten infieles con la Virgencita y quieren ir a ver qué están hecho presentes. Entonces, así como el Señor es vertical en sus cosas, nos pide que tú y yo nosotros seamos verticales en sus cosas. El Señor nos dice que estés en la mañana en la iglesia escuchando la palabra y en la tarde en la otra iglesia siendo fiel a la Virgen y a los demás santos. Entonces, vemos que con la muerte de Jesús, Él destruyó ¿qué? Al diablo. O sea, al que tenía imperio a muerte, y eso fue al diablo. Sin embargo, todos sabemos, y la Biblia nos relata claramente, hermanos, que la vida y el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Cristo a este mundo no terminó su crucifixión, no terminó en la tumba. ¿Qué dice Mateo 28, 5, 6? Mateo 28, 5, 6 dice, pero el ángel le dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscáis, a Jesús, ¿verdad? El que fue crucificado, le dice, no está aquí, pues ha resucitado como él dijo, venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, todo lo que estamos hablando nosotros el día de hoy compartiendo es bíblico, está en la Biblia. Yo quiero que tú tomes apuntes y lo leas para que te cuenten que lo que el Señor está hablando es bíblico, lo que el Señor colocó por entre mi hogar es bíblico. No me estoy inventando nada. Entonces, todos sabemos, hermano, tú y yo sabemos de memoria, y la Biblia lo relata y podemos ver que el propósito de Dios y la vida de su Hijo Jesucristo no terminó ni en la cruz ni en la tumba, sino que Él resucitó. Por eso los ángeles le dijeron a las mujeres de ese día, yo sé a quién buscan ustedes, a Jesús, al que crucificaron, al que murió, pero Él no está muerto. Vengan, miren donde lo dejaron para que se den cuenta que Él no está aquí. Entonces, ya hablamos de la crucifixión y la muerte. Ahora vamos a hablar de qué? De la resurrección de Cristo. También la resurrección de Jesucristo, hermanos, es importante ¿para qué? Para el mensaje del Evangelio. Así como el mensaje de la cruz es importante para todo cristiano, el mensaje de la resurrección de Cristo es importante para el mensaje de ¿qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestra salvación depende de la resurrección corporal de Jesucristo. Escúcheme bien, tu salvación y la mía dependen 100% de la resurrección corporal de Jesucristo. Porque gracias a su resurrección, a la resurrección de Jesús, la promesa que está escrita en Juan 14 se cumple en tu vida y en mi vida. ¿Cuál promesa? ¿Qué dice Juan 14? Juan 14, versículo 19 dice, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. No está diciendo porque yo vivo, vosotros también van a vivir, ni están viviendo, ni viven, no. Porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Hermanos, ¿qué promesa? La salvación del Señor Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, nos está dando a nosotros vida. Y Él dice claramente en su promesa de Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto mismo lo afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 12 al 19. Pero leamos, por decir algo, el versículo 14. 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también ¿qué? Vuestra fe. Y el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis viviendo en los mismos pecados. Entonces, estamos viendo, hermanos, que la resurrección de Jesús es algo importante, igual que el mensaje de la cruz, igual que lo que Él nos está hablando en su resurrección. Y no solo eso, sino que a través de este gran acontecimiento de la resurrección de Jesús, Dios nos declara que justos. ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos Romanos 4? Exactamente en el versículo 25. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Hermanos, por eso es importante que nosotros leamos la palabra de Dios y lo que hemos estudiado en el pasado Romanos, hoy estamos como que recordando, como que volviendo a traer a nuestra mente nuestro corazón. Entonces dice que Jesús nos declara que
justos, justificados en Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Ahí estamos viendo, hermanos, lo que es la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús en pocas palabras. Y por eso, hermano, y por muchas cosas más, es que nosotros como creyentes no solamente debemos celebrar cada año la Semana Santa, no es una celebración de cada año. Nosotros cada año estamos tomando la costumbre de celebrar la resurrección de Jesús. No, nosotros necesitamos recordar y celebrar la resurrección de Jesús cada día, cada minuto que pase por nuestra vida, pero celebrarla como una realidad que cambió nuestra vida y nuestro destino. No es celebrarla cada año, llegó Semana Santa, llegó el Martes Santo, Viernes, Miércoles Santo, Jueves Santo, no, es hermano celebrarla cada minuto de nuestra vida, cada vez que abrimos los ojos, cada vez que respiramos, celebrarla. ¿Por qué? Porque esta realidad fue la que cambió nuestra vida y nos dio un nuevo destino. No celebrarla religiosamente cada año. Ustedes entienden lo que yo estoy hablando, ¿verdad? No es andar de para arriba y para abajo en Semana Santa cargando una imagen y llevándola para aquí, para allá, y mostrando, limitando y llorando. No, no es eso. No es cargar una imagen solamente 3-4 horas al día. Es nosotros mostrarle al Señor y nosotros agradecerle al Señor eso que hizo por nosotros. Muchos se preguntan, pero ¿cómo vamos a recordar o cómo vamos a celebrar cada minuto de nuestra vida la resurrección de Jesús? Hermano, repito, no es como nos enseña la tradición. Debemos celebrarnos agradando a Dios en toda obediencia y andando en santidad. Así debemos agradecer a Dios, a celebrar a nosotros la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. ¿Cómo? Andando, agradarlo con toda obediencia y andando en santidad. Yo quiero que entendamos bien, no es andar, hermanos, repito, con una imagen apuesta por 2 o 3 días, por 2 o 3 horas en el día. Y luego volver y dejarla ahí y volver nosotros a la vida normal, a nuestros pecados, a nuestras cosas que andamos. No, es andando toda nuestra vida en obediencia y santidad. Es muy diferente, ¿verdad? Cuando yo ando toda mi vida en obediencia y santidad, que cuando ando una vez al año 3 horas del día cargando una imagen que me va a mostrar a la gente que yo soy cristiano. Entonces, entendamos bien esto, hermanos. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo nos enseña cómo vivir agradando a Dios. Si tú vas a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer los 3 primeros versículos y ustedes, qué bueno que serán en la casa que repasaran los otros 12. Dice, 1 Tesalonicenses 4, versículo 9, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera en que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Hermanos, el apóstol Pablo continúa hasta el versículo 12, una lista completa señalándonos el proceso de cómo vivir una vida ¿para qué? Para agradar a Dios. Y eso es lo que el Señor desea mostrando ese mensaje de la resurrección. Él no quiere que tú y yo le tengamos lástima. Ay, pobrecito, cómo lo maltrataron. Ay, pobrecito, cómo le pegaron. No, lo que el Señor quiere caer en ti, hermano, es una conciencia, que reconozcamos, que seamos agradecidos, que nosotros empecemos a entender, hermanos, qué fue lo que hizo el Señor con ese hecho trascendental en su vida. Por eso el apóstol Pablo continúa hasta el versículo 12, una lista completa, y digo que tú la vas a tener en tu casa y vas a estudiar, y yo me imagino que la podemos poner en práctica, que es lo que el Señor manda, para que veamos y aprendamos cuál es el proceso de cómo nosotros debemos vivir para agradar a Dios. Ahora, este proceso, Pablo continúa diciéndonos en Efesios 4, 13, 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escúchenme bien, comenzó el proceso
Pero dice Pablo que este proceso va a continuar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de ¿quién? De Cristo, para que ya no seamos más niños fluctuantes llevándonos por dequiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombre que para engañar emplean astucias y artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos, dice la palabra de Dios, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo quiero que repitamos, hermanos, ese último versículo que dice: por estrategia de hombre de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad de amor, ¿qué dice? Crezcamos, dice la palabra, en todo, en aquel que es la cabeza, es Cristo, esto es Cristo. Y el apóstol Pedro lo ratifica en 2 de Pedro 3:18, dice: antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Hermanos, vemos que el Señor y el Señor está hablando a través del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que Él entregó su vida por nosotros, para liberarnos, para darnos nueva vida eterna. Pero nosotros también tenemos que encontrar el fin de que Él lo hizo, que tú y yo crezcamos. No solamente que cada año en Semana Santa, ay, gloria a Dios, Señor, porque celebramos y ya. Es que tú y yo crezcamos, pero que crezcamos en todo, que es la cabeza, que es Cristo. Eso nos manda, Señor, a crecer. Ahora, cuando llegamos a ser cristianos, hermanos, y nosotros recibimos todo lo que necesitamos para una madurez espiritual. Eso es lo increíble que hemos visto, que el Señor, cuando nos recibe Él en su trono, cuando nos abre las puertas para pertenecer a su reino, inmediatamente nosotros recibimos todo lo necesario ¿para qué? Para la madurez espiritual. Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No tenemos razón nosotros, ni motivo, ni excusa para decir: no, es que a mí me falta, es que yo no tengo. No, dice el Señor en su palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Tengamos en cuenta, hermanos, que Dios no solamente que Dios es únicamente nuestro único recurso ¿para qué? Para el crecimiento. Dios es el único recurso para que tú y yo crezcamos. Dios nos da todas las armas espirituales para que tú y yo crezcamos. Dios nos acompaña en el crecimiento. Dios no nos deja solos. ¿Por qué? Porque todo esto se nos da por su gracia a través del Espíritu Santo. O sea, el crecimiento que nosotros tenemos es gracias a Dios. No porque tú eres inteligente, porque tú estudias, porque tú haces, no, es porque el Señor está placido y por su gracia nos da todas las armas para que nosotros crezcamos. Pero tengamos en cuenta que cada uno de nosotros somos responsables de escoger obedecer o no obedecer. Ahí está la diferencia. El Señor nos llama, nos recibe, porque no es que nosotros lo recibamos a Él. Porque ¿quiénes somos nosotros para recibir a Él? No, Él nos recibe a nosotros en su familia, nos da nombre, nos recibe, nos adopta y nos da todas las herramientas, todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para crecer. Pero nosotros estamos responsables, tú y yo somos responsables en que lo obedecemos o no lo obedecemos. ¿Verdad? El apóstol Pedro nos enseña nuestras responsabilidades. Si tú vas al segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8, el apóstol Pedro nos habla, el Señor nos habla del apóstol Pedro, nos dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe que virtud. O sea, no solamente yo creo en Dios y vivir la vida como Él, no. Dice que a nuestra fe virtud.
conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal que amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. O sea, necesitamos crecer y dar ¿qué? Fruto. Y para eso el apóstol Pedro nos enseña que nosotros debemos de colocar toda diligencia añadida a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que te las sepas de memoria, no, sino que están en nosotros y abundan. Dice que no os dejará estar ¿qué? Ociosos, que no nos dejará estar inertes, sino que nosotros vamos a dar ¿qué? Fruto en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, eso es increíble lo que el Señor habla en su palabra. Nosotros muchas veces la leemos por leerla, pero como que no colocamos cada pieza donde está y no entendemos lo que el Señor quiere hablar, pero el Señor en toda su palabra nos está hablando a ti y a mí. Ahora, después de hacer nosotros la decisión de creer en Dios y su Hijo Jesucristo, cada cristiano comienza un proceso de crecimiento, ¿verdad? No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasó y yo creo que al 100% me pasa. Estamos nosotros tomando la decisión de creer al Señor Jesucristo y entramos en la vida cristiana, y de que nosotros hacemos esa confesión de fe, cada cristiano comienza un proceso de crecimiento con la intención de crecer y madurar espiritualmente. No recibimos al Señor en nuestro corazón y permitimos que se viene a la iglesia con el propósito de crecer físicamente o materialmente. Si está haciendo así, está equivocada tu manera de pensar. No estamos pensando que el Señor nos va a dar todo para que nosotros comencemos un proceso de crecimiento en cuanto me voy a ensanchar en mis negocios, en mi poder, en mi renombre, no, en mi fama, no. Está diciendo que todo cristiano comienza un proceso de crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para ser más maduro espiritual. Porque nosotros somos unos bebés. Según el apóstol Pablo, eso es un proceso que continúa y que nunca termina. Siempre va a continuar en toda nuestra vida. Miremoslo de esta manera. Un bebé necesita muchas cosas para crecer sano, ¿verdad? Aquí los que tienen bebés y los que no son padres, los que todo el mundo sabe que un bebé necesita muchas cosas para crecer sano. Pero el requisito más importante para que el bebé crezca sano, ¿qué es? ¿Cuál es la alimentación? El alimento, claro, la alimentación. La alimentación es lógico. Tú puedes cargar al bebé, puedes mecerlo, puedes arrullarlo, puedes cantarle, puedes llevarlo, subirlo, bañarlo, lo que sea. Pero si no lo alimentas, si no le damos leche, el bebé no crecerá y correrá el riesgo de ¿qué? De morir. ¿Sabes? Eso es lógico. Llega un bebé a tu casa y tú lo puedes cuchichear y consentir y subir y bajar y mimar y todo. Pero si no lo alimenta, el bebé se va a morir. ¿Cómo va a morir? Desnutrido. ¿Verdad? Y la Biblia nos dice en Hebreos que a medida que nosotros vamos creciendo, necesitamos alimentos sólidos. Dice Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tengo necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentarios de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, estamos siendo bebés de leche, pero tenemos alimentados de alimentos sólidos. Asimismo, es nuestra vida espiritual. Nosotros podemos cantar, podemos danzar, podemos ir a la iglesia cada 8 días, podemos asistir cuando a un ayuno, a una reunión de oración, pero si no nos alimentamos nosotros a diario con la palabra de Dios, corremos el mismo peligro de riesgo que corrió el bebé. ¿Cuál peligro? De morir. Tú podrás cantar, alabar a Dios y glorificarlo, pero si tú no te alimentas en lo espiritual con la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que con el riesgo del bebé vamos a morir. Ahora, en el libro de Filipenses 3:22-14
Cuando el apóstol Pablo está hablando con todo el pleno conocimiento de Cristo a sus lectores o a nosotros lectores, nos dice él claramente, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome hacia lo adelante, prosigo a la meta, al premio supremo que llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí estamos viendo, hermanos, lo que es una vida cristiana. Vimos por qué murió en la cruz. Vimos por qué hemos celebrado nosotros la resurrección. Vimos que no puede ser cada año por religiosidad, sino que hemos de hacerla toda en nuestra vida. Pero ahora estamos viendo, hermanos, que el Señor nos envía, nos llama, nos exhorta a que crezcamos. A que no nos quedamos ahí toda la vida de bebés, sino que crezcamos. Y para poder crecer, necesitamos alimentarnos, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios en Filipenses 3:24, repetimos, el apóstol Pablo, él reconoció, y hablándole a todos sus lectores, y hablando, él hablando, conociendo a Jesús, les dice, no lo he alcanzado yo todo. Yo no soy perfecto, sino que yo sigo continuamente, todos los días, cada momento, yo sigo buscando, perfeccionando. ¿Para qué? Para buscar a qué me llamó Él, por qué me llamó Él, porque Él me llamó para algo. Entonces dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome de lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, de Cristo en Jesús. O sea, al supremo ¿qué? Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Dios no solamente nos llama a vivir una vida de obediencia y santidad, como ya vimos, sino que también nos llama a una vida de servicio. ¿Saben cuál es una de las características del siervo? Hermanos, un siervo no mira por sus propios intereses en primer lugar, sino que un siervo mira por las necesidades de que lo rodea. Ese es un siervo. Un siervo no es el que llega a la iglesia y se sienta en primer lugar y coge la reflexión. Un siervo es el que llega a la iglesia y se preocupa porque todos estén acomodados, que estén la palabra de Dios. Un siervo no es el que llega primero a comer y a servirse. No, el siervo es el que primero espera que la gente esté bien y luego sí sigue. Entonces, el Señor sabe perfectamente, hermanos. Y en su palabra nos muestra y nos enseña que el servicio ayuda al crecimiento espiritual del creyente. El servicio ayuda al crecimiento espiritual del creyente. Yo le pregunto a Magda, a Giselle, a Joao, a los que son maestros, si no han crecido enseñando la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Y exactamente pasa. Cuando yo sirvo en la iglesia, no importa en lo que sea, yo crezco en la obra del Señor. Y el Señor sabía y sabe perfectamente. En el servicio está el crecimiento espiritual del creyente. Y por eso el Señor nos invita y nos exhorta continuamente a unirnos a trabajar a su obra. No que tú llegues a la iglesia como un visitante, como un invitado, como un turista. No, tú tienes que ser parte de la iglesia. Tú tienes que tener un sentido de pertenencia de la iglesia. Yo pertenezco a esta iglesia. Yo voy a ver qué puedo hacer por la iglesia. Si está así, esa mano acomodada, la voy a acomodar bien. Si hay que recogerse, ese es el servicio. No nos llamó el Señor a todos a ser pastores, ni a todos a ser maestros, ni a todos a ser mujeres. El Señor nos colocó a cada uno un don de servicio específico. Pero nos exhorta y nos anima a trabajar en su obra, porque en su obra está el crecimiento. Efesios 4, 11 al 13 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué los creó? ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? De perfeccionarnos a nosotros, los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de qué? De la plenitud de Cristo. Entonces, el Señor no solamente nos llamó a nosotros a que una vida en obediencia y santidad, sino que nos llamó a crecer,
a dar fruto, a servir. Eso es lo que el Señor quiere mostrarnos y dejarnos ver, que todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió y todo el sacrificio que Jesús pasó, ¿fue para qué? Para que nosotros seamos libres, que seamos justificados, que seamos, andemos en santidad, en obediencia, que demos fruto y que crezcamos. Entonces, leyendo ese versículo de Efesios 4, damos cuenta, hermanos, que no hay un lugar específico para el servicio, porque dice que unos maestros, evangelistas, de pastores y demás. Entonces, no hay un lugar específico para el servicio, ni tampoco una excusa para no hacerlo, porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio a ¿quién? A Dios. Toda tu vida, la mía, tiene que ser de servicio a Dios, hermanos. Yo quiero que piensen en esto, hermanos. La riqueza de un hombre no se basa en cuánto dinero tiene en su cuenta. Y eso piensa el mundo. Que la riqueza del hombre se basa en cuánto dinero tiene en cuenta. No, la riqueza del hombre se basa en cuántas personas yo he ayudado. Es diferente. Yo tengo en mi cuenta $3 millones, pero no he hecho nunca nada, ni siquiera el mínimo detalle para ayudar a alguien. Ese es un pobre infeliz. Pero no, que diga, yo no tengo en mi cuenta $3 millones, pero sí en mi vida yo he ayudado a muchas personas a través de ¿qué? De la misericordia de Dios que ha puesto en mí. Es diferente. Entonces, la riqueza tuya, la mía, no se basa en lo que tengas tú en devolución en tu cuenta bancaria. Se basa en lo que tú hayas hecho, a quién has ayudado, a cuántas personas has ayudado. Mateo 20:28 nos dice, como el Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida ¿en qué? En rescate por todos. Versículo, hermanos, que nosotros lo sabemos de memoria, pero como que pensamos que está puesto como por, no sabemos por qué. Pero Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre, claramente dice, como el Hijo del Hombre, está haciendo prácticamente, nos estamos colocando un ejemplo para que nosotros partamos de ahí. Dice, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Entonces, hermanos, muchos están confundidos y piensan que nosotros tenemos un traje de servicio para ciertas horas del día o para ciertos días de la semana, ¿verdad? Y no es así, porque el siervo cristiano tiene su traje puesto las 24 horas del día. Nosotros no tenemos un traje de servicio para los domingos y un traje de servicio para los días de oración, no. El cristiano real, el verdadero cristiano, tiene su traje puesto de servicio las 24 horas del día, al igual que, que la armadura. Eso es parte de la armadura, el servicio. Entonces, no podemos pensar que yo me voy a colocar el domingo el traje de servicio porque no quiero empezar, no. Tú como cristiano, como siervo del Señor, tienes que tener el traje puesto las 24 horas del día. Dios nos ha llamado a servir y a trabajar en su obra. Miramos qué dice Juan 12:26. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Escúchenme bien. Si alguno me sirve, sígame. ¿Cuál es la primera condición que él está diciendo? Si alguno me sirve, sígame, porque si no me sirve, pues no me siga, porque ¿a qué me sirve? Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará, ¿qué? Mi servidor. Volviendo recuerda, ok, vamos a donde está él, pero no vamos a estar de tú a tú, ¿verdad? No, estamos como que, como servidores. Entonces, si alguno me sirve, sígame, y cuando yo esté, y allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Hermanos, escuchen bien, o sea, esa promesa tan grande. Si yo le sirvo al Señor, si yo entrego mi servicio a Dios, dice, mi Padre lo honrará. No entendemos eso. ¿Ustedes saben qué es ser honrados por Dios? ¿Ustedes saben qué significa ser honrado por nuestro Padre? Hermanos, y cuando nosotros recibimos un premio, una medallita o algo, nos sentimos orgullosos y a donde llegamos mostramos, mira, esta medallita me la gané porque me honraron, porque serví, porque... Ahora dice que mi Padre lo honrará.
no es cualquier institución, no es cualquier persona, no es cualquier... no, nada más y menos que nuestro Padre, el que nos va a honrar. Pero a diferencia de nosotros, cuando Dios nos llama, hermanos, vamos a ver eso con calma, cuando Dios nos llama, Él no toma en cuenta la condición en la que nos encontramos, ni nuestra situación o nuestra ocupación, porque muchas veces nosotros tenemos muchas excusas y decimos, ay, preciso Dios me llamó cuando estaba en más necesidad. Ay, preciso Dios me llamó cuando estaba pasando una crisis de fe. O dicen, preciso Dios me llamó cuando estoy más ocupado. O preciso, es que Dios no me puede llamar en otro momento, sino me llamó cuando yo estaba terminando mi carrera profesional, o cuando estoy comenzando mi negocio, que tanto trabajo me ha costado, pero preciso Dios me llamó. Hermanos, y repito, el Señor no está mirando, ni el Señor toma en cuenta ni tu condición, ni tu situación, ni lo que estás pasando. Podrás ser el pecador más grande, Dios, si se place, te llama. No pongamos más excusas. No digamos, ay, el Señor me está llamando, pero trato de decirle al Señor que me espere unos 15 días porque ahorita estoy muy ocupado y no puedo atenderlo. O preciso, el Señor me llamó y estoy pasando una crisis de fe. No creo que sea. Pues cuando te llamó en crisis de fe es para que fortalezcas tu fe, para que pongas tu fe en acción. Entonces, me está llamando ahora que comencé mi negocito y que ayudo también, o está llamando ahora que estoy terminando mi carrera y los que me ha costado todo tu trabajo me llamó, ¿no? ¿Y saben por qué Dios no toma en cuenta ni nuestra condición, ni nuestra situación, ni nuestra ocupación? Porque el propósito del llamado de Dios es para bendecirnos, prosperarnos y prepararnos para el servicio. ¿Me escucharon bien? Cuando Dios hace un llamado a ti o a mí, ese llamado es ¿para qué? Para bendecirnos, prosperarnos y prepararnos. Bendecirnos, prosperarnos y prepararnos. No se vayan por el lado material y mundano. No estoy hablando que nos está llamando para bendecirnos. Uy, qué bendición, mañana hoy gané al otro. Uy, qué bendición, hoy tengo un trabajo nuevo donde me pagan más. Ni para prosperarlos. No, Señor, el llamado tuyo me trajo que yo tengo que cambiar de casa, de carro, tengo que cambiar de forma de vestir porque tengo que ser próspero, Señor. No, me está llamando, hermanos, a bendecirnos, prosperarnos y prepararnos ¿para qué? Para el servicio de Él. Génesis 12:2. Está una promesa grande, Señor. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? De bendición. Eso es lo que va el Señor. No está diciendo, te haré un empresario, te bendeciré con grandes corporaciones, no está diciendo que sea reconocido y famoso, no. Está diciendo que haré de ti una nación grande. Una nación grande quiere decir que al servicio del Señor levantó un pueblo que le seguía al Señor creyendo en su palabra. Entonces, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? De bendición. Tengamos en cuenta, hermanos, que no es coincidencia que cuando leemos nosotros la Biblia, vamos a encontrar que a todos los que Dios llamó son gente que estaban ocupados. Si tú vas a mirar a la Biblia, te das cuenta que Dios no llamó a los ocupados, sino que Dios llamó a los que estaban ocupados. Por decir algo, 1 Reyes 19:19 nos dice que partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba orando delante de él iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Ese pasaje es único decir que cuando el profeta Elías fue en busca de Eliseo por mandato de Dios, ¿para qué? Para que quedase en su lugar. Observamos que Eliseo estaba ¿qué? Ocupado. Él no estaba ahí sentado mirando el cuadro, él estaba ocupado. Dice que estaba arando la tierra, que llevaba delante de él 12 juntas de bueyes y que manejaban. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Ustedes saben la historia? ¿Qué hizo Eliseo? Pues les recuerdo que Eliseo vino a Elías corriendo diciéndole, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Él soltó las juntas de bueyes, soltó la lado y salió corriendo. ¿Por qué? Porque el que lo llamaba era Elías, era Dios. Le dijo, te ruego que me permitas despedirme a mi mamá y luego ¿qué? Y luego te seguiré.
No le dijo, espérenme, recojo aquí la herramienta y espérenme, no, él soltó lo que tenía y se fue a qué, a servir a Dios. Moisés, otro caso, Moisés estaba ¿qué? Ocupado. Moisés estaba apacentando los ojos de su suegro Jetro, ¿verdad? Que era sacerdote de Madián. Cuando Dios hizo el llamado a través de la zarza ardiente en Éxodo 8:1-3. ¿Qué hizo Moisés? ¿Se recuerdan? Entonces, así como estos ejemplos del Nuevo Testamento, también en el Nuevo Testamento encontramos muchos ejemplos, muchos. Solo necesitamos, hermano, entender. Yo quiero que tú entiendas hoy, ya lo sabes, pero mejor que recordártelo, que todos los seguidores de Cristo, tú y yo, todo seguidor, todo creyente, todo nuevo cristiano, toda nueva criatura de Jesús, tiene un antes y un después. ¿Verdad? Eso lo sabemos todos, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Entonces, un antes que de pronto no ha sido muy glorioso ni muy memorable, pero sí tenemos un después victorioso y glorioso cuando sentimos verdaderamente al Señor Cristo. Por ejemplo, miremos en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de un temperamental pescador terco, tesarudo e imprudente. Nos habla de un piadoso dirigente religioso, nos habla de un recaudador de impuestos inconsciente y duro, y nos habla de una mujer poseída por demonios que era tan insignificante que no se menciona nada de su pasado, y a su vez nos habla de ¿qué? De un joven rico, un joven muy rico. Entonces, estos llamados que estamos colocando como ejemplo nos confirman que Dios llama a las personas en el antes de convertirse, antes que se llama, Dios te llama. Cuando ni siquiera somos conscientes de nuestro deterioro estado espiritual. Cuando Dios te llama, tú no estás ni consciente de cómo estás viviendo. No estás ni consciente de cómo está tu vida espiritual. Entonces, Dios llama a las personas antes de empezar su obra transformadora de redención. Tú no necesitas, hermanos, ser santo, andar de rodillas y vivir toda la vida para que Dios te llame. No, Dios te llama a ti sin importar tu condición, tu estatus, tus posesiones, lo que tengas. ¿Por qué? Porque Dios llama a las personas para iniciar su obra transformadora de redención. Porque Él ve más allá de tu antes. Dios ve más allá de tu antes. Él mira los planes y los objetos ya terminados. Él te mira a ti como lo que Él quiere ser. No, Él mira tu antes. Por ejemplo, miremos el caso de Israel. El profeta Isaías profetizó sobre este pueblo elegido de Dios, ¿verdad? En Isaías 43:1 dice el profeta: no temas porque yo te redimí. Ahora, acordémonos y tengamos en cuenta algo muy importante de este versículo, y es que esta profecía no se le dio al pueblo de Israel cuando era obediente, no se le dio al pueblo de Israel cuando era sumiso, sino que esa profecía se le dio durante el periodo de la rebeldía de Israel. En ese tiempo Israel estaba lleno de idolatría, su corazón estaba endurecido, Israel era insensible al pecado y no te creía ni en Dios. Pero con todo y esto, antes que Israel se arrepintiera, Isaías profetizó esas palabras, pero Isaías concluyó su profecía diciendo, ¿saben qué terminó Isaías? Diciendo: te puse nombre, mío eres tú. Y tenemos que tener eso en mente. Cuando el Señor dice que no te vas, yo te redimí, Israel estaba en el peor nivel de espiritualidad con el Señor. Pero sin embargo, el Señor le dice: te puse nombre y mío eres tú. Esto nos deja ver, hermanos, que lo que hizo Dios con Israel refleja que Él no está mirando su pasado ni su presente, sino que Dios está mirando el más allá del futuro. Y Dios, con su misericordia y con su bondad, ¿qué? Expresó su amor. ¿Por qué? Por ser pueblo escogido, declarando los suyos antes que ellos accedieran a lo que Dios iba a hacer. Entonces, vamos a tener en cuenta, cada seguidor de Jesucristo tiene un antes y un después. Tú y yo
tuvimos un antes y tenemos un después. Miremos la Biblia. Nos narra, perdón, el testimonio de un temperamental pescador, pendenciero, terco, tesarudo e imprudente. ¿Que estamos hablando de quién? De Pedro. La Biblia nos narra que era un testarudo, nos dice que era temperamental, pendenciero, terco e imprudente. Pero este testarudo llegó a ser, ¿qué? Predicador de la iglesia primitiva. Llegó a ser sanador de enfermos y cojos. Además, fue un hombre entregado y comprometido hasta el día de su muerte, ¿verdad? Miremos el dirigente de la religión impersonal. ¿Quién era? ¿No se acuerdan quién era? El que tuvo que aprender a nacer de nuevo. Este dirigente de esa religión impersonal llegó a ser amigo personal de Jesús, entendiendo finalmente que era necesario nacer de nuevo y fue transformado por las escrituras que él había dedicado toda su vida a estudiar. Nicodemo, ¿verdad? Miremos el recaudador de impuestos. ¿Quién era el recaudador de impuestos? ¿Quién? Exactamente. Entonces, el recaudador de impuestos era vendido a los romanos y se convirtió en uno de los 12 privilegiados apóstoles y fue autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. La mujer, que era demasiado insignificante para que ni siquiera conozcamos de sus antes, ella era tan valiosa para Jesús que se convirtió, escuchen bien, en la primera persona a la cual se le apareció cuando resucitó. Cuando Jesús resucitó a los muertos, ¿a quién fue la primera persona que le apareció? María Magdalena. Fue la primera en escuchar su voz, la primera testigo de ¿qué? De la culminación de todo lo que Jesús afirmó ser y hacer. Ella fue encargada de compartir la buena noticia de la resurrección a todos los apóstoles, a los hombres. En cambio, de estos 4 personajes que obedecieron y atendieron el llamado de Dios, hubo uno que no pudo ser su llamado. El hombre rico, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús usó a Pedro, a Nicodemo, a Mateo, a María Magdalena, de tal manera que ellos revolucionaron el mundo entero? De tal manera que ellos impactaron en el mundo entero, mientras que a otros, como el joven rico, de la cual nunca más se oyó de él en la palabra. Recordemos que la semana pasada dijimos que nuestra vida espiritual era la suma de las respuestas que le demos a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Tu vida espiritual es la suma de las respuestas que le des a Dios. Y una vez que Dios revela a nosotros lo que nosotros debemos hacer inmediatamente, ¿sabe qué es? Tomar una decisión, ¿verdad? ¿Y cuál decisión? Teniendo en cuenta que lo que yo decida va a reflejar la vida espiritual. Entonces, nuestra decisión tiene que ser, ¿qué? Seguir a Cristo. Hermanos, el joven rico, él vivía una vida moralmente religiosa. Estaba bien versado en las escrituras. Él sabía las leyes de Dios intelectualmente, pero no espiritualmente. Mateo 19:21 dice, Jesús le dice al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y das a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, ¿qué hizo? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, su respuesta a esta invitación de Jesús nos muestra claramente que aunque él tenía un conocimiento intelectual de la enseñanza de Jesús, él no conocía a Dios. Él no conocía a Jesús de una manera real. Él no conocía como muchos conocen a Jesús, al Dios de la Biblia, al Dios de Semana Santa, pero no conocía de manera real a Jesús. Entonces, cuando el Señor nos habla, necesitamos inmediatamente nosotros hacer un ajuste a nuestra vida y obedecer aún sin entender
sin buscar una razón lógica, sino obedecer. Él nos manda a que andemos por fe y no por vista, ¿verdad? Entonces, la respuesta, el por qué Jesús usó a Pedro, a Nicodemo, a Mateo y a María Magdalena, fue porque ellos eligieron ¿qué? Creer. Ellos eligieron creer y su creencia fue probada por su obediencia. No solamente creer y seguir, no, sino que yo creo y obedezco. En cambio, el joven rico no quiso obedecer. Y la escritura nos dice que se fue triste. Hermanos, hoy como creyentes, como discípulos suyos, nos enfrentamos a esa misma pregunta. Yo te pregunto, si Dios entregó su Hijo por ti, si Cristo entregó su vida por ti, ¿qué estás dispuesto tú a entregar por Él? Esa pregunta es buena para hacer una Semana Santa. Y todos los días que amanece. Si Dios entregó su Hijo por mí, y Cristo entregó su vida por mí, ¿qué estoy dispuesto yo a entregarle a Él? ¿Estás dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a todo para seguir a Cristo? ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que dejar? Termino, hermanos, con este pasaje bíblico que encontramos en Juan 10, 27, 30. Dice así la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces vamos con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a servir a Dios? ¿Estás dispuesto a servir a Dios? Ponemos. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, Señor, por tu palabra, Padre, Señor. Damos gracias porque nuevamente podemos ver que Dios nos enseña, nos exhorta, nos corrige, Dios mío, nosotros, Señor, de amor y justicia, Señor. Permítenos, Dios, que quitemos de nosotros toda religiosidad, Dios mío, Señor Padre. Y quitemos, Señor, todo lo que hemos traído, Señor, de nuestro pasado, Dios, nos siento, Señor, que nos impide, Señor, llegar a ti, Señor, servirte con excelencia, Señor. Que no tengamos más excusas ni más pretextos, Dios mío, nos siento, Señor, porque no tenemos, porque tenemos, porque somos, porque no somos, lo que verdaderamente nos entregamos a ti, Señor, sabiendo, Dios, que tú capacitas el llamado, Señor. Tú no necesitas capacitados, Señor, sino que tú capacitas el llamado. Y gracias a Dios porque podemos ver, Señor, en la vida de estos 4 ejemplos que vimos, Señor, de tu misericordia, tu bondad y el poder del Espíritu Santo transforman y cambian la perspectiva. Señor, y si lo hiciste con ellos, Señor, ¿por qué no lo haces con nosotros? Si hoy, Dios mío, colocamos nuestra vida en tus manos, Señor, y clamamos tu presencia, Padre, para que nos ayude, Señor, nosotros, Señor, a quitar, Señor, nuestro corazón, Señor, ese pensamiento, Señor, de que estoy ocupado, que no puedo, que no tengo, sino que estamos dispuestos, Señor, a hacer lo que son tus discípulos, Señor. Dejar todo, Señor, y servir. Padre, te alabamos y te bendecimos, en el nombre de Cristo, Señor. Amén.